Sí, yo soy director creativo de una empresa, de una agencia de publicidad que se llama La Rosa, donde damos servicios publicitarios. ¿La Rosa? La Rosa, sí. Donde damos servicios publicitarios tanto de diseño, estrategia publicitaria, etc. En una de estas partes también hacemos formación para empresas, formación en innovación, ¿vale? Lo que nosotros llamamos cursos de formación en estimulación creativa. Las nuevas tecnologías lo que me permiten es estar mejor informado, es buscar tener más información, y tener más información significa que yo tengo más inputs más unidades para mezclar, y de dos unidades sacar una tercera, es decir, generar ideas. Las ideas, la mayoría de ellas funcionan por asociación, una cosa más otra cosa me lleva a una tercera, ¿vale? Todo siempre ha sido, todo ha funcionado así. Cuanto más información, cuanto más velocidad, cuanto más acceso a nuevas ideas y sobre todo a nuevas actitudes, es que ahora hay un cambio. Claro, tenemos que tener en cuenta una cosa: estamos en un momento, como decía Zygmunt Bauman, de una sociedad líquida, una sociedad donde es mucho más extensa pero muy poco profunda, y eso significa que las cosas tienen que ir adaptándose allí por donde pasan. La tecnología en este caso nos ayuda y nos impulsa. Será bueno o será malo, yo no me meto en temas éticos, me meto en temas empresariales, ¿vale? Y eso nos permite tener mucho más acceso a la información y mucho más acceso a la colaboración, que era algo que en el mundo empresarial era algo como que no estaba muy bien visto, mientras que ahora, gracias a los cambios sociales, a esta sociedad líquida y a esta nueva tecnología, lo que es ¿cómo se llama? La competición colaborativa, ¿vale? Sí, la competición o algo así, ¿vale? Es ese nuevo concepto, eso era algo impensable hace 20 años, solo 20 años. Ya desde hace 10 ya empezaba a sonar. Ya me acuerdo, en el Club de Creativos se hizo un especial de esto, y es cómo puedes colaborar y cooperar con tu competidor. No pasa nada, la competencia está allí, como si yo voy con él, si a él le va bien, a mí me va bien, ¿no? Exactamente, eso es exactamente lo que te dices. Si fuera un punto, si yo fuera el creativo, la que hace la tecnología y la situación actual de la tecnología y la situación laboral de las empresas, que yo recibo mucha información, yo la proceso, y luego en ese proceso, con una actitud creativa, luego yo puedo lanzarla en forma de nuevo negocio, de nueva capacidad de captación de clientes, de nueva comunicación, de una nueva personalidad de marca, etcétera, ¿vale? Pero es toda esa información lo que me ayuda, junto a un cambio de actitud, claro, a unas técnicas creativas, a una manera de pensar que no es la de siempre. Se habla mucho de innovación, y yo, cuando, al menos a nivel de empresa, no sé a nivel institucional, pero presumo y que me imagino que huelo que va a ser más o menos lo mismo. La innovación está muy bien, todo el mundo habla de innovación y creatividad, pero ¿hacia dónde? O sea, la creatividad necesita de una estrategia y sobre todo de un plan, de un objetivo. Es ¿dónde voy? La innovación tiene que estar dirigida a, no, vamos a innovar. ¿Innovar qué? Y sobre todo, no qué, ¿para qué? Eso es la gran pregunta dentro del mundo de la innovación, ¿no? ¿Es por qué o para qué? Pues, ¿para qué lo quieres? El por qué me da un poco igual. Es para qué, porque si la innovación no es útil, volveremos a tener un problema. Sobre todo habremos perdido tiempo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante a nivel consumidor saber los insights que están ahí, grandes cazadores de insights, que te diga, a ver, esto es... El insight es aquello que el consumidor sabe, pero que hasta que no lo ve no lo reconoce, ¿vale? Esto en marketing y comunicación es básico y esencial. Pues esto también entra en la innovación. La innovación es una manera de hacer las cosas diferentes, previo a un pensamiento creativo, que es pensar las cosas de diferente manera. Entonces, primero creo que para establecer una sociedad innovadora hay que saber el qué. Cada uno sabrá hacia dónde quiere ir, cuál es su objetivo, cuál es su punto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todas las herramientas tienen que ir enfocadas, tanto la actitud, las técnicas de pensamiento, las aplicaciones de esas técnicas de pensamiento en realidades tecnológicas que hagan que eso siga un paso adelante. Lo que pasa es que el tema es que cuando una vez llegas a ese objetivo no es el final, tiene que haber otros, ¿no? Básicamente lo que no puede hacer es, en esta situación actual, no sé dónde llegaremos, pero en la sociedad líquida actual el agua no se para nunca, ¿vale? Entonces lo que no puedes hacer es poner puertas al campo y dejar que el agua
siempre vaya estancada, sino que corre y se meta, pues lo que hace la agua, por donde puedas encontrar, porque cuanto más innoves, más ideas tengas, más caminos puedes encontrar. La idea inicial no puede dar en el clavo, lo que pasa es que sí que tenemos que empezar a plantearnos muchas cosas más de concepto hacia atrás, ¿no? Es decir, por ejemplo, empezar a generar una sociedad que sea más impermeable al miedo. Normalmente los cambios dan mucho miedo, pero estamos en esta sociedad, por ejemplo, que se llama el fracaso, en este país, o sobre todo en lo que es la Europa del Sur, el fracaso es como, ha fracasado. Cuando en otros países, quizás, no sé si aquí podemos citar a Weber y los luteranos y la manera luterana de ver el negocio y tal, podría ser, pero son sitios donde que si has fracasado, pues a lo mejor no pasa nada, pues se ha hecho una animalada, pues evidentemente, pero si hay un problema de encaje de realidades en tu negocio y tal, que te han llevado al fracaso, es bueno, pues yo subo, ¿no? En cambio aquí tenemos un tipo de sociedad que tenemos mucho miedo al fracaso, y eso en cuanto a emprendeduría, nosotros podemos hablar de innovación en empresas que ya están formadas y que tienen sus departamentos y que quieren ser diferentes, pero también hemos estado asesorando a emprendedores, es decir, ostras, cambia tu actitud, y siempre el easy, ¿no? Bueno, pues si empiezas a pensar que has fracasado, ya estás fracasado. Es que voy a fracasar, entonces ya has fracasado, no es que vayas a, es que lo has hecho ya. Entonces, intentar romper ese miedo, ¿no? Lo que pasa es que el miedo también no es solo una cuestión personal. Es decir, también es cíclico, es decir, claro, yo pierdo el miedo si veo que se me reconoce, si se me ayuda a adquirir conocimiento para ser más creativo, entonces consigo unos resultados, eso me lleva a una innovación, etc. Pero es que al final de todo esto, si el Servef, por ejemplo, o el INEM me da unas clases, yo también tengo que saber que si yo emprendo, yo voy a estar respaldado. No quiero hablar de cuotas de autónomo, por ejemplo, pero eso es uno de los grandes miedos de muchos emprendedores. Ya 2 años de 50 euros, ya, y luego de 300. Entonces, claro, no es solo un cambio en la sociedad, es decir, no todo es culpa, de ese ultraliberalismo de, no, si no haces es culpa tuya. Bueno, pues los ultraliberales seguramente les va muy bien, y yo creo siempre que hay una parte que la sociedad, que somos todos, que el Estado, que tiene que haber un pequeño garante, un pequeño apoyo. Yo creo que es toda una cadena, que en estos momentos es necesario tener esta sensación de mirar y decir, hombre, en la piscina hay algo de agua. No sé si hay mucha o hay poca, pero pum, me tiro. Ahí el factor institucional, sea ayuntamientos, sea INEM, dile Servef, dile Generalitat, dile el Estado, da igual, ¿vale? Sí que tiene que haber unos mecanismos que impulsen con políticas reales eso. Ahora bien, eso que no voy a entrar, porque lo mío es la innovación y la creatividad, sí que tiene que ir después con una educación que lleva un cambio de actitud, es una eliminación del miedo y a partir de ahí una aplicación de técnicas creativas hacia la innovación. Piensa diferente, actúa diferente, resultados diferentes. Muchas ideas se mueren por el miedo al fracaso. Y sobre todo porque una idea, la gente dice, es una idea, a ver, una idea, como decía Platón, o Einstein, no sé quién era, uno de los dos, con 2000 años de diferencia, una idea no es nada, es una locura, es una estupidez hasta que alguien la hace realidad. Eso es así. Y las ideas, por esa misma razón, son muy frágiles, son muy duras, es decir, pueden rayar lo que sea, pueden hacer como los diamantes, pero son muy frágiles. Tú haces así, clang, y no en este país. El hombre en general tiende a la destrucción de las ideas, porque la ha dicho otro, porque no es mía, porque me da miedo, entonces hay una aniquilación de ideas constantemente, ¿no? Y el miedo es uno de esos aniquiladores. Yo siempre pongo un ejemplo, además lo pondré hoy también, un ejemplo muy absurdo, muy español además, y un mega éxito, que fue una idea que unió dos elementos absurdos, como son un palo y una gamuza, y creó la fregona. Contra toda ley lógica, porque lo lógico para limpiar un suelo es acercarte al suelo y limpiarlo. Ese señor dijo, para acercarme me pongo desde lejos y me acerco con un palo. Eso que es absurdo fue
una gran idea innovadora y uno de los mayores negocios, no de España, sino del planeta. Y lo mismo que el señor, yo creo que en este país tenemos una especie de obsesión con los palos y las cosas, porque también alguien puso un caramelo con un palo y hizo chupa chups, ¿no? Pero bueno, pero es otra gran idea de negocio, que si alguien no lo hace, si alguien no pierde ese miedo y busca la tecnología para hacerlo, esa idea se pierde y pierdes una gran capacidad de negocio.